entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, que vives y permaneces por los siglos de los siglos, en esta hermosa tarde, Señor, de tu día santo, tu iglesia, nos damos cita, Señor, para nuevamente celebrar el culto que tú demandas de cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos porque sabemos que tú eres el que pone en nosotros esas fuerzas y esa motivación y ese deseo por estar delante de tu presencia adorándote. Te pedimos que nos perdones y que todas aquellas faltas que hemos cometido delante de ti, y que así, Señor, también nos puedas bendecir. Puedas, Señor, dirigirnos con tu Santo Espíritu en lo que es el estudio de tu palabra, ya que queremos, Señor, analizarla para poder comprender en verdad cuál es la voluntad tuya para con cada una de nuestras vidas. Porque no queremos, Padre bueno, no queremos, Señor, perdernos, sino que queremos, Señor, alcanzar esa salvación, esa vida eterna, esa promesa que tú nos has hecho a todos aquellos que perseveremos en tu santa palabra. Por ello te pedimos de que tú abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos, para que tu palabra, Señor, haya un lugar en nuestra vida, y así podamos, Señor, día a día ir mejorando en nuestra relación para contigo, en nuestra conducta que debemos de llevar, Señor, sobre este mundo en el cual nos has puesto a vivir. Te pedimos, Padre bueno, de que tú retires todo mal espíritu, para que en esta hora, Señor, por nada nosotros nos vayamos a perder el estudio de tu palabra. Retira el cansancio, retira, Señor, el sueño que muchas veces llega, para que así, Señor, podamos estar con nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, atentos a tu palabra. Te pedimos, pues, de tu bendición en esta hora, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. Tenemos en esta hermosa tarde, hermanos, el tema que se le ha titulado El mensaje a la Odisea, un mensaje de actualidad. Así, hermanos, le hemos titulado, hermanos, a esta meditación. Esto, hermanos, porque nosotros perfectamente sabemos, hermanos, que fueron 7 ángeles que llevaron, hermanos, 7 mensajes distintos, hermanos, a 7 iglesias distintas. Eso nosotros lo sabemos perfectamente. Son 7 ángeles, hermanos, los que el Señor designó, hermanos, para que llevaran, hermanos, esos 7 mensajes a esas 7 diferentes iglesias, hermanos, que en aquel tiempo estaban en el Asia Menor. Cada una de ellas, hermanos, tenía deficiencias espirituales la una de la otra. Y eso, hermanos, es en todo así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá estamos la iglesia de Dios aquí en Quesaltepeque, pero está también la iglesia de Dios en el sitio del Niño, está la iglesia de Dios en Nejapa, está la iglesia de Dios allá en San Salvador en la 3 de mayo, y hermanos, la iglesia, hermanos, las iglesias en los distintos lugares, todos, hermanos, tenemos diferentes virtudes, como también tenemos diferentes, hermanos, como cositas que no están bien en nuestra vida. Pues el mensaje a la Odisea, hermanos, es un mensaje bastante, hermanos, diferente a los otros 6 mensajes que es enviado a las otras iglesias, que en esta oportunidad no los mencionamos porque únicamente nos queremos centrar en este mensaje que se refirió, hermanos, en aquel momento
a la iglesia de la Odisea. Y que es un mensaje, hermanos, de actualidad. O sea, no es un mensaje, hermanos, que nosotros podemos decir, ya no nos corresponde a nosotros, ya no es para nosotros. Como no, es para nosotros. Y es bien importante que nosotros, hermanos, le prestemos mucha atención a lo que en esta tarde vamos a estudiar. La Odisea, hermanos, significa el juicio del pueblo. Así significa la Odisea. El mensaje, hermanos, está dirigido, hermanos, a esta iglesia que estaba en el Asia Menor, ¿verdad? Y, hermanos, tiene que ver, ¿verdad?, mucho con la iglesia, hermanos, de los últimos tiempos. O sea, la iglesia, hermanos, que ahora usted y yo conformamos. Les hago yo una pregunta a ustedes, hermanos. Hoy que ya estamos, hermanos, en el año 2014 y que, hermanos, sabemos nosotros perfectamente que día a día, hermanos, el Señor Jesucristo se aproxima. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? La venida del Señor cada día se va acercando más. ¿Y cómo quiere el Señor que nosotros, hermanos, estemos? ¿Cómo quiere el Señor que usted y yo, hermanos, estemos para cuando Él venga por segunda vez? La palabra del Señor dice, hermanos, que debemos de estar, dice, preparados. La palabra del Señor dice, hermanos, que debemos de estar apercibidos, perseverando en el bien hacer de la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que no debemos de estar descuidados en nuestra vida espiritual, sino por el contrario, hermanos, debemos de, en estos últimos tiempos, el Señor, hermanos, nos hace la invitación a cada uno de nosotros a que tomemos con más seriedad las cosas de Dios, que tomemos con más seriedad, hermanos, el Evangelio en el cual usted y yo hemos creído. Porque estamos viviendo, hermanos, en los tiempos donde muchas de las profecías, hermanos, que el Señor Jesucristo anticipó, hermanos, previo a la segunda venida de Cristo, se están cumpliendo, hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías, hermanos, que Jesucristo anticipó previo a su segunda venida. Hoy nosotros, hermanos, estamos viendo, hermanos, claritamente, hermanos, que el Señor está cerca, que el Señor no está lejos por venir, hermanos, por segunda vez a esta tierra, a establecer su reino, hermanos, y a darnos a cada uno de nosotros aquello por lo cual estamos perseverando en el Evangelio, lo cual es la salvación, lo cual es la vida eterna, lo cual es, hermanos, un día pasar, hermanos, de este cuerpo mortal a ese cuerpo inmortal que el Señor nos quiere dar. Estamos cerca de que eso se cumpla, hermanos. Y la palabra del Señor, hermanos, es enfática, es, hermanos, contundente en amonestarnos a cada uno de nosotros en cómo debe de ser nuestro accionar como hijos de Dios, hermanos, en estos últimos tiempos en que las profecías las estamos viendo a todas luces, hermanos, que se están cumpliendo. El Señor dijo, hermanos, cuando veáis que todas estas cosas empiecen a suceder, ustedes, dice el Señor, levanten el que dice, hermanos, su cabeza, porque vuestra redención está ¿cómo? Está cerca. Y no hay duda, hermanos. No tenemos duda nosotros alguna de que el Señor Jesucristo, hermano, está cerca, de que Él muy pronto va a venir. Muchas profecías, hermanos, ya se están cumpliendo, ya, hermanos, las estamos viendo nosotros. No necesitamos el que, hermanos, quizás lentes, no necesitamos quizás anteojos, hermanos, para darnos cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y, hermanos, y quiera Dios, ¿verdad?, que el mensaje, hermanos, que en esta tarde vamos a tener nos sirva a cada uno de nosotros para reflexionar, para meditar, para, hermanos, hacer un autoexamen, para hacer, hermanos, un autoanálisis de cómo estamos tomando nosotros las cosas de Dios, cómo las estamos viendo. Porque aquí el mensaje, hermanos, a esta iglesia
Es un mensaje, hermanos, como les decía, bastante distinto. Mire, este mensaje a esta iglesia, hermanos, tiene algo muy característico, y es, hermano, de que esta iglesia de la Odisea, hermanos, no tiene ningún elogio, no tiene ningún, hermanos, nada prácticamente, ¿qué? No tiene nada prácticamente positivo. Todo lo que se le dice a esta iglesia, hermanos, es totalmente, ¿qué? Negativo. Ya lo hemos leído, no lo hemos leído, hermanos. Ahí dice, escribe al ángel, dice ahí, hermanos, de la iglesia, ¿a dónde dice? En la Odisea. Y dice, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el que un día va a venir y nos va a dar esa recompensa de vida eterna. El principio de la creación dice esto. Oiga cómo dice él. Yo conozco, ¿el qué dice, hermanos? Tus obras. ¿Cree usted que el Señor nos conoce a nosotros perfectamente o no, hermanos? La palabra de Dios dice que ante Él nosotros estamos desnudos. Nosotros no podemos ocultar absolutamente nada delante de Él. Él nos conoce perfectamente, hermanos, cómo somos, cómo, hermanos, cómo nos conducimos en nuestra vida privada, en el hogar, en el trabajo, en donde quiera, hermanos. E incluso Él conoce perfectamente qué es lo que está abrigado dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Él lo sabe perfectamente. Y ese es el mensaje a esta iglesia. Y ese es el mensaje que el Señor nos dice a nosotros en esta tarde también. Yo conozco, dice él, hermanos, tus obras. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, aunque para otros tú seas una buena persona, puede ser que para mí tú seas el qué, una mala persona, un mal cristiano, un mal hijo de Dios, una mala cristiana, una mala hija de Dios. Yo conozco tus obras, dice. Solamente Dios conoce lo que nosotros enteramente somos. ¿Y quién más, hermanos? Y nosotros. Solamente Dios y quiénes. Y nosotros. De allí, yo no sé lo del hermano Héctor, yo no sé lo del hermano Gabriel, yo no sé lo de la hermana Elena, no sé lo de nadie. Solamente Dios y quienes nos conocemos. Solamente Dios y nosotros, hermanos. El Señor por eso le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles eran el conocimiento que Dios tenía de esta iglesia? Mire, dice ahí, hermanos, que ni eres, dice cómo, que ni eres frío. ¿Y qué más dice, hermanos? Que no eres frío, ¿y qué más dice? Ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, hermanos? El propósito, hermanos, de este mensaje es que cada uno de nosotros, hermanos, nos encaucemos, cada uno de nosotros, hermanos, nos encaucemos, hermanos, a poder, digámoslo así, hermanos, superarnos en cualquier deficiencia espiritual que podamos tener en nuestra vida. Ese es el mensaje central de este es el propósito central, hermanos, de este mensaje. Que usted y yo, hermanos, nos encaucemos a poder, hermanos, corregir cualquier deficiencia espiritual, hermanos, que tengamos en nuestra vida, a fin, hermanos, de que al final usted y yo no seamos desechados por el Señor. Cuando este mensaje, hermanos, se le dio a aquella iglesia en la Odisea, como dice aquí Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuántos habrán sido, hermanos, encausados? O sea, al escuchar esto, ¿verdad? Porque el ángel tuvo que llegar donde ellos, ¿o no, hermanos? El ángel tuvo que llegar y decirles, el Señor dice esto, que Él conoce la obra de cada uno de ustedes, y ustedes
no son ni fríos, ni ¿qué dice? Ni calientes. Ojalá fuesen tibios, ojalá fuesen, ¿qué dice? Fríos o calientes. Porque si son tibios, dice, entonces ¿qué dice? Los voy a, ¿qué dice? Los voy a vomitar de mi boca. Vuelvo a preguntar, cuando aquella iglesia recibió ese mensaje, hermanos, en aquel momento, pregunto, ¿cuántos habrán sido causados? ¿Cuántos habrán sido causados, hermanos? ¿Cuántos, hermanos, seremos en esta tarde encausados, hermanos, a tomar mayor afecto por las cosas de nuestro Dios? En aquel momento, hermanos, ¿cuántos habrán sido encausados? ¿Habrán seguido igual? ¿O habrán habido más de algunos dentro de aquella congregación, hermanos, que ha de haber dicho, pues no, yo no quiero ser de lo que el Señor deseche cuando Él venga, ¿ah? Sino que yo quiero ser de lo que el Señor reciba con agrado? Yo quiero ser de lo que el Señor reciba con beneplácito cuando Él venga y que me diga, venid bendito, ¿de qué dice, hermano? De mi Padre, entrar por la puerta, ¿verdad? Al reino. ¿Cuántos habrán sido encausados? La pregunta sería, ¿cuántos seremos encausados a tomar mayor afecto, hermano, a las cosas de Dios, hermano? Mira, hermano, muchas veces este mensaje, hermanos, cuando se predica, muchas veces, hermanos, cuando estos mensajes se predican, hermanos, se ven diferentes reacciones, hermanos, diferentes, hermanos, formas en que la congregación asimila este tipo de estudios, este tipo de mensajes. Unos, por ejemplo, pueden decir así, miren, cuando escuchan este tipo de mensajes, pueden decir así, miren, eso es pura rigidez del hermano, eso es pura exigencia del hermano. Puede ser que algunos digamos así, ¿verdad que sí? Cuando ya hemos escuchado este tipo de mensajes, puede decir, no, esa es pura exigencia del hermano, pura que él se la quiere llevar de estricto, ¿verdad? Es cosa de él. Puede ser que algunos digamos así, y puede ser que otros hermanos digan todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser que otros digan todo lo contrario, ¿verdad? Y digan, no, en verdad es de reconocer que no estamos del todo bien y que necesitamos mejorar en nuestra condición espiritual. Es necesario que nos reivindiquemos en nuestra vida espiritual, que volvamos a aquel primer amor cuando iniciábamos los caminos. ¿A dónde? En el Evangelio. Porque hay un detalle muy importante. Yo escuchaba a un predicador, decía, cada cristiano vive las 7 épocas de la iglesia, o los 7 mensajes de la iglesia, decía el hermano. Y puede ser, porque todos tenemos un momento de ¿qué, hermanos? Del primer amor. Todos tenemos un momento del sufrimiento. Todos tenemos un momento, hermanos, en que llegan las invasiones de ¿qué? De otras corrientes doctrinales. Y así, hermano. Y decía otro hermano, y también todos tenemos, dice, cuando nos llega la tibieza. ¿O no será cierto eso, hermanos? Todos tenemos eso, decía el hermano. Pero por eso la importancia del mensaje, hermanos, a la Odisea. Un mensaje de actualidad que no lo debemos descartar, que no lo debemos, hermanos, de pasar por alto, sino que debemos, hermanos, de meditarlo, reflexionarlo, estudiarlo, hermanos, y examinarnos nosotros mismos. ¿Recuerda usted las palabras que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, hermanos? Que debemos de ocuparnos, dice el apóstol Pablo, hermanos, de nuestra salvación. Dice, ¿cómo? Con temor y temblor. Más ahora, hermanos, que dice allí mismo el apóstol Pablo, que la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Es que nosotros debemos de, a medida va pasando el tiempo, hermano, a medida va transcurriendo el tiempo en nuestra vida como cristianos, hermanos, debemos de tratar de ir, ¿en qué, hermanos?
siendo mejores cristianos, teniendo una mejor relación con nuestro Dios, hermanos, mostrando un mayor fervor por las cosas espirituales, un mayor deseo, hermano, por las cosas de Dios. No ir para dónde, para abajo, no ir para atrás. Pero dice el mensaje ahí, hermanos, ojalá, dice, fueses, ¿el qué dice? ¿Frío o caliente? Ojalá fueses frío o caliente. O sea que el Señor, hermano, aquí en este mensaje le dice a esta iglesia que una de dos. Ojalá fuese frío, o ¿qué dice? O caliente. Una de dos, frío o caliente. ¿A dónde estarán? ¿A quiénes se les podría llamar los calientes? ¿A qué tipo de cristiano le podríamos ubicar, hermano, en ese término de caliente? ¿A qué tipo de cristiano se les podría ubicar en ese nivel, en ese orden? Aquellos que están calientes. Se puede identificar, hermano, al grupo de cristianos que tienen un fuerte fervor espiritual, un deseo ardiente por las cosas de Dios. Son aquellos hermanos que no han perdido el celo por las cosas santas de Dios. Esos son los calientes. Aquellos que sienten celo por las cosas santas de nuestro Dios. Aquellos hermanos que tienen un fuerte deseo, hermanos, por estar delante de la presencia de Dios adorando. Aquellos que tienen una gran entrega por el Señor, hermanos, una gran entrega por vivir en esa obediencia y en esa fidelidad a nuestro Dios. Son aquellos hermanos que constantemente están sometiéndose a qué, hermano, a sacrificio, a ayuno, a oración, hermano. ¿A qué más? Al estudio de la palabra, porque no quieren, hermano, ¿el qué? No quieren, ¿el qué, hermano? Que su nivel espiritual, ¿el qué? Baje. A ese tipo de personas se le puede ubicar en un término caliente. Y a los fríos, porque mire que estos dos son las que el Señor le dice a esta iglesia. El frío no lo tomemos como algo negativo, hermanos. No lo tomemos como algo negativo, ¿verdad? Porque el Señor no creo que le estuviera recomendando a la iglesia y le estuviera diciendo, hermano, ver, ojalá que fueses frío o que fueses caliente. El Señor no le puede estar recomendando, ¿verdad? Diciéndole, ojalá que seas frío, ojalá que fueses caliente. O sea, al decirle esa palabra, ojalá, hermano, está como aconsejándole o le está a la misma impulsando para que sea una de esas dos, pero no llegar, hermano, al otro que se llama ¿cómo? Al otro que se llama tibio. Entonces, los fríos no los tomemos como algo, como un nivel espiritual, hermanos, negativo. Los fríos, hermanos, se pueden identificar como al grupo de cristianos, óiganlo bien, que han decaído en su fe, pero que una pequeña dosis de motivación, hermanos, de parte de qué, hermanos, de parte del Señor, de parte de sus líderes, de la iglesia, reaccionan. Y hay hermanos que, por ejemplo, estamos en ese nivel, porque de repente, hermano, ¿y qué le está sucediendo? Mire, ya no lo hemos visto en los cultos de oración. Hermano, ¿y qué le está pasando? Mire, o ya no la vemos que casi se congrega, o ya no la vemos que, por ejemplo, asista casi a las actividades. ¿Qué le está pasando? La vemos que viene algo tardecito los días sábados a la iglesia. Antes la veíamos que venía temprano y la veíamos con aquel gran entusiasmo por servir en las cosas de Dios, por servirle al Señor. ¿Qué le está pasando, hermana? Y la hermana dice, sí, hermano, me he descuidado, pero ya va a ver, hermano. Ya va a ver que a partir de hoy yo voy a tratar de mejorar. Yo pensé que no se había fijado en mí. Y empieza la hermana y otra vez el qué, hermanos. Vuelve a tomar el nuevo ¿el qué? El nuevo ritmo espiritual.
Entonces, a ese tipo de personas se le ubica, hermanos, en un término frío. Aquella persona, hermanos, que ha tenido un decaimiento en su fe, pero con una pequeña dosis de motivación, hermanos, reaccionan y optan por crear en sí un cristianismo genuino, lleno, hermanos, de fe y de fervor por las cosas espirituales. Ojalá fueses, ¿qué dice, hermanos? ¿Frío o qué más? O caliente. Ojalá. O sea, ubícate en uno de esos, porque al menos el frío tiene remedio, que le puedan llegar el que, hermanos, con una pequeña dosis y pueda el que reaccionar. Pero mire el tibio, hermanos, los tibios, ¿cuáles podemos ubicar como tibios? A los tibios, vamos a ver, ayúdenme. ¿A qué tipo de personas podemos ubicar como tibios? Y la mañana y no vuelve. Y por más que uno le diga, aunque uno le diga, hermano, mire, ¿qué le pasó? Mire, el día del Señor es todo el día, no solo en la mañana, es todo el día, hermano, el día del Señor. ¿Y qué le está sucediendo, hermano? No nos está faltando a nosotros, ¿le está fallando a quién? ¿Le está fallando a Dios? Ah, pero esa palabra, hermanos, ¿es qué? Hermano, a uno lo quieren tener ahí, ¿verdad? Ajá, o sea, no le toma ningún interés, hermano. Los tibios se pueden identificar a los cristianos que carecen de celo espiritual, ¿verdad? Les falta el fervor espiritual. Vienen a la iglesia por puro compromiso, deseando que termine pronto el culto para luego regresar a sus negocios. Esos son los tibios. Esos son los tibios, hermanos. También vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Por compromiso, ¿verdad? No vienen porque en realidad sientan, así como el salmista David lo decía. ¿Cómo decía el salmista David, hermano? Salmo 27:4, ¿verdad? Decía él, hermano, una cosa he demandado a Jehová, y esta voy, ¿a qué dice, hermano? A buscar, dice. Que esté yo, decía él, ¿a dónde, hermano? En la casa de Jehová, decía él, ¿cuándo? Solo el día sábado. ¿Ah? Todos los días, decía él. Todos los días, decía. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Decía el salmista David que iba a estar en la casa de Jehová. ¿Ah? Para inquirir, decía él, en su santo. ¿Y de qué manera que inquirimos, hermanos? Estando atentos a la palabra de Dios, estando atentos a los mensajes de Dios. Pero el tibio no siente eso, hermanos. El tibio ya no, hermano, ¿verdad? El tibio, hermanos, por compromiso, ¿verdad? Porque en realidad, si no me ven, van a decir que ya me quedé. Si no me ven, ahí me van a venir a buscar los hermanos y hasta me van a venir a... Miren, todos lo toman como un regaño, hermanos. No son los tibios. Todos lo toman como un regaño. El hermano está enojado, dice. El hermano es muy aquí, dice. El hermano es muy exigente. No, hermano, no debemos de permitir llegar ahí. El mensaje a la Odisea dice ahí, hermano, que se nos permite, dice, estar, hermano, en ese término. No digo que lleguemos a la frialdad tampoco, ¿verdad? Porque tampoco, digamos, aunque tiene un poquito mayor de esperanza, ¿para qué? Para hermanos, restaurarse en su vida espiritual, no quiere decir que nos vamos a conformar a quedarnos fríos. No, el Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, pero tibio, dice, ¿qué pasa? Tibio no, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque miren las condiciones del tibio. No siente celo por las cosas de Dios, hermano. No siente celo por las cosas espirituales. Ya, hermanos, las cosas de la doctrina, nosotros las vemos, ya no las vemos como. Ya no las vemos de gran valor, hermanos. O sea, mire, hermano.